Bueno, ¿cómo estás? Otra semana más y estamos en el especial. Sí, señores y señoras, estás sintonizando Conciencia Top News. Y hoy es viernes o sábado, porque sabés que este programa lo podés escuchar los viernes a las 21 horas de Argentina, pero si te lo perdiste, también lo tenés el día sábado a las 10 de la mañana. Te gusta escucharnos, lo sé, por los comentarios. Gracias, gracias por estar ahí siempre. Y acá está el equipo del especial, con una invitada de lujo. Así que si sos oyente nuevo, hoy nos vas a conocer porque nos vamos a presentar a Clelia Gómez, que la vamos a saludar primero. Hola Clelia, ¿cómo estás? Buenos días a todos y Muchas, gracias por la invitación. muchas gracias por estar. Y te contamos que este programa consiste en un conversatorio sobre temas de educación. Y estuvimos unos cuantos programas reflexionando sobre qué pasa, cómo aprenden los niños, qué dificultades hay. Y hoy vamos a ver cómo se dispara esto, ¿eh? Vamos a saludar a Liliana Dulbeco, que Clelia ya la conoce. Hola, Clelia. Hola, Liliana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien acá con amigos nuevos. Hola, Claudio. Hola, buen día, contento de estar con ustedes, contento de conocer a Cleila, que estoy segurísimo que nos va a dar un lindo programa. Seguro que vamos a aprender mucho. Claudio, ya que tenemos a Clelia Gómez, quiero que te presentes a ella y nos cuentes, de paso, si hay oyentes nuevos, ¿quién es Claudio Cruces? Claudio Cruces es un vecino de San Isidro, provincia de Buenos Aires, desde hace 59 años. Y de tercera generación de sanisidrenses. Mi hermano fue docente, es docente, porque de eso uno no se jubila, se retira, pero sigue en su labor, ustedes lo saben mejor que yo. Y yo fui docente en terciario, Ajá. y hoy ya abandoné el tema, pero bueno, estoy acá para colaborar con todos ustedes. Bien, gracias, Siempre el Claudio. único varón de la reunión, me siento Sí, prohibido. muy humilde tu presentación. Miren, ¿saben qué pensé? Ahora los voy a tomar así desprevenidos. Empezar este programa con esto, que cada uno de nosotros recuerde ahora cómo fue algo, ¿no? De su escuela primaria. ¿Qué recordamos? Yo también, voy a hacer el ejercicio, porque ustedes saben que esto le pasa a Luisa, que se le ocurren las cosas ahora. No lo pensé. Es que cuando estoy en el aire así, en la radio, y sé que hay tantos amigos escuchándonos, digo, a ver, me parecería muy interesante. Hacemos una ronda a ver quién quiere empezar. Yo ya, Y yo empiezo porque tengo poquito para decir. así, Yo hice los 7 primeros años en una escuela privada de San Isidro, ajá, la escuela San Jorge, y me resulta tremendamente diferente a la educación actual. No digo que sea mejor ni que sea peor, digo que es simplemente diferente, ¿no? Había un verticalismo muy grande, y entre los alumnos, incluso la maestra, a mí me decía cruces, ¿no? Y ah, los alumnos nos llamábamos por el apellido porque era lo que conocíamos por tomar lista. La educación se daba que todos mirando la nuca del compañero anterior, de adelante, y en un total silencio los chicos no podíamos intervenir salvo que haya lección oral. Eso me acuerdo de la primaria y que era extremadamente diferente de lo que es hoy, que se estudia de una forma diferente
y con una paridad. Siempre el docente, por supuesto, va a estar en su lugar específico, pero tiene ciertos lazos con el alumno, no es antes el maestro en mi época, que era época militar, era el teniente coronel y el alumno era el soldado raso, ¿no? Eso no existe más en la escuela, eso sí, digo yo que es mejor hoy, pero, pero era otra forma, otras cuestiones así muy verticalistas. Y qué miedo, Claudio, qué miedo eso de la lección oral. Sí, ¿no? Y cuando venir al director, nos asustábamos todos, y cuando venía la inspectora, bueno, que eso debe suceder hoy también, hasta el docente se asustaba. Sí, el docente se sigue asustando con la Se sigue asustando. Pero eso de la lección oral. Y yo, ¿sabes qué recuerdo? Cuando yo nunca dije eso, ¿no? Pero había compañeros que te nombraban así por el apellido, como decís vos, y el compañero se levantaba y decía, no estudié. Eso era todo lo que decía. Bueno, 0, siéntese. Ay, era una cosa que, como dicen los chicos, se cortaba el aire, ¿no? Con un cuchillo. Ay, también me acuerdo que cuando mi maestra llamaba a mi papá porque me había portado mal, enfrente mío tenía dos autoridades que se ponían de acuerdo para disciplinarme. Y hoy en día, no sé todos, por supuesto que no todos, pero muchos van los padres a enojarse con el maestro, ¿no? Así es. Mirá Porque han vos. perdido cierta autoridad. Bueno, eso sería tal vez para otro día conversar. Sí, sí. Bueno, Claudio, qué buen recuerdo. Va, bueno. Pero bueno, fue nuestra niñez, ¿no? Pero después estaban los recreos también, que ahí ya era como que nos relajábamos. Eso también era diferente porque había una diferenciación, los varones por un lado, las chicas por el otro. Había Uh, juegos de varones, juegos de chicas, y no nos mezclábamos a conversar, ¿no? ah, Esa pero cuestión esa escuela era religiosa, Claudio. No, 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 Era laica. laica, sí. Mira. Bueno, vamos a ver acá las chicas qué recuerdos tienen, porque ahí nomás fue la escuela primaria, ¿eh? Es fácil recordar. Ahí está entrando Marta González. A ver, a ver, a ver. Ahora le contamos qué travesuras estamos haciendo hoy. A ver si Martita. Ahí está, Marta González. Hola, ¿cómo estás, Marta? Gracias por estar en la radio hoy. Qué bueno, está acomodando el audio. Bueno, mientras Marta. Hola, buen día. Acá está, acá está. Salúdame, salúdame, si no, no puedo seguir. Hola. Hola, buen día. ¿Qué Ahí tal? está. Ah, me volvió larga. Entré de una, no lo puedo creer. Buenísimo. Y bueno, acá estamos haciendo travesuras, ocurrencias mías. ¿Sabés qué se me ocurrió para empezar el programa? Que todos digamos algo de lo que nos acordamos de nuestra escuela primaria. Te perdiste a Claudio recién, no sabes qué bueno que estuvo, pero seguimos la ronda. A ver quién quiere seguir, qué se acuerdan de su escuela primaria. Bueno, Lili, si quieren yo algo les cuento. a ver. Yo hice primaria en una escuela pública, la escuela número 16 en Boulogne, partido de San Isidro. Y yo tengo un buen recuerdo de la escuela, a pesar de todo. Tal vez porque mis características cognitivas enganchan con la modalidad escolar, cosa que no les pasa a muchos chicos y chicas que tienen otras características cognitivas que no enganchan con la modalidad escolar. Pero sí, me acuerdo, como decía Claudio, de esta cosa militarizada, de tener que formar fila y tomar distancia, extendiendo. Pero me acuerdo de una cosa muy afectiva con los docentes, muy afectiva.
Aparte los docentes eran del barrio, pasábamos por la casa, los acompañábamos a la casa, les llevábamos su bolsita, les llevábamos de regalo frutas que había en los árboles frutales de la casa. Y por supuesto eran unas figuras muy respetadas, ¿no? A eso le decíamos chupamedia en mi época, ¿eh? Cuando le llevaba fruta le decíamos chupamedia. Es un rol. En otra época le decían Valeria. Ese es un rol. Bueno, ¿y qué más? A ver, espere que me trate de hacer memoria. ¿Y alguna maestra que te haya quedado en el recuerdo? Sí, varias. La de séptimo grado, fundamentalmente, señorita Nilda Carrizo, y la maestra de primer grado se llamaba Yolanda, también. Pero no había gritos, no había una palabra de más, no había maltrato. Llamativamente, ¿no? Era una cosa como que había como una disciplina en el buen sentido de la palabra, porque todo el mundo se escuchaba, que nos permitía comunicarnos, digamos, de una forma agradable. Me acuerdo que íbamos a tomar el mate cocido, a buscar nuestro, en fila, nos daban el mate cocido y alguna galletita que llevábamos. Esto, por ejemplo, estoy reivindicando algunas cuestiones de la escuela tradicional, pero digamos, no es la escuela en sí, es el ambiente, el contexto que rodeaba la escuela. Es decir, una sociedad más tranquila, más calma, por ahí, en lugares que en ese momento no eran tan poblados, con todas las dificultades que las familias tenían, pero en general estaban las familias, no como comentábamos la vez anterior que hoy día los chicos están solos, vigilados por una cámara porque mamá y papá tienen que trabajar todo el día y están fuera de la casa. Y bueno, y otra de las cosas, digamos, era con los métodos tradicionales como aprendíamos, eso después si quieren lo podemos desplegar, cuáles eran los métodos y las consecuencias que tenían los métodos tradicionales, pero mucha lectura, y una de las cosas que reivindico de la escuela tradicional, a pesar que uno se para del lado de la escuela nueva, es el tema de poder pararse adelante de un grupo, no necesariamente con temor, y poder contar qué es lo que leyó, ya sea en forma individual o en grupo. Ese era un ejercicio que se realizaba desde tercer grado. Hoy día los chicos llegan al terciario, a la universidad, y tienen terror porque no saben dar un examen, no saben explicarse en forma oral, exponer algo, cualquier tema. ¿Por qué? Porque nunca lo hicieron. Es decir, todos los problemas que tenemos hoy en día están porque nunca se hicieron, porque no se vivió, porque no se leyó, porque no se habló adelante de los compañeros, solo o en grupo. Digamos, por eso digo, esto tiene más que ver con un contexto tranquilo, con otra modalidad familiar. Por supuesto que hay muchas otras cuestiones. Me llama la atención que a mí misma, yo reivindico la escuela tradicional. Hay otras cuestiones, por ejemplo, la cosa militarista, de tener que formarse en fila, extender la mano y demás, aunque ya en el año 35 en algunas escuelas se ponía música y los chicos salían al recreo y no formaban en fila, se había ya medio modificado esta cuestión militarista. Sí, Lili. Ahora después vamos a hablar de esas escuelas, de Leticia y Olga Cosentini, ¿sí? Actualmente se las recuerda, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a seguir con esta ronda de ver, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué se acuerda Clelia? Quiero saber, ¿qué se acuerda Clelia de su escuela primaria?
Bien. Yo tengo muchos años, tengo 87 años, así que mis recuerdos son muy viejos. Estuve por varias escuelas, dada la mudanza de mis padres. Empecé la primaria en Capital, pero ya cuando tuve 7 años nos mudamos a Florida, en una casa que habían hecho construir mis papás. Y continué la primaria en lo que se llamaba primero superior. Había primero inferior y primero superior, otro tipo de organización de escuela. Ahora no sé si se han dado cuenta, la primaria se acortó, porque con esta historia del 8º y 9º grado, eso no se implementó, o se implementó mal y poco, y la escuela ya no tiene 7 años, tiene 6 años, la escuela primaria, y no todo el mundo hace la secundaria. Yo pasé a primero superior, a la escuela número 3 de Vicente López, escuela a la que luego entré por concurso como vicedirectora y finalmente como directora. La misma directora, la señorita Herminia Giordano, a la que recuerdo con gran cariño, que había estado como directora cuando yo era muy niña, en el momento que yo entré a la dirección, al personal directivo de la Escuela 3, ella era directora de las universidades populares que funcionaban en el mismo edificio. Y para ella fue una alegría muy grande, porque me recordaba muy bien. Había habido amigos en común y además se parece que de chica yo era bastante tremenda. Así que no me olvidó. Era brava, Clelia. Yo había empezado en la escuela 3 cuando estaba en el viejo edificio. El edificio que aún tiene, la escuela 3, fue construido en la época de Perón. En el viejo edificio estaba escrito, que yo siempre lo miraba y pensaba, ¿qué querrá decir esto? La consigna de Fresco, el que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en la década infame, y estaba escrito bien grande a la entrada de la escuela, Dios, patria, hogar, que era una consigna obligatoria en las escuelas en la época que se saludó con el brazo en alto. Los docentes y los alumnos debían saludar así en las fiestas. Yo lo he visto en fotos, yo no lo viví, a la manera romana, el saludo fascista. Ay, sí. Lo he visto en fotografías, eso fue en los años 30. Claro. Pero como yo entré en el 43 o 44 a la escuela primaria, acá en Vicente López, todavía estaba escrito eso. Luego estuve en una época en Capital, en el barrio de Villa Pueyrredón, al lado de Villa Urquiza, en una escuela que estaba en lo que se llamaba entonces Avenida de las Américas, que ahora se llama... Es una avenida importante, se me olvidó el nombre. No importa, seguí contándonos. Lo que se llamaba Avenida de las Américas, que va por también por Villa Urquiza. Y recuerdo, era el año 45. Constituyente, Tuve que hacer tercer grado. Constituyente, dice Claudio, si es constituyentes. Dice. No, no es Constituyentes. Por ahí tiene otro nombre. Bueno, no importa. Por ese lado. Por ahí es la que vos decís, pero en ese lugar tiene otro nombre. Mosconi. Mosconi, ahí está. Ahí vino Mosconi, a la memoria. Tuvieron que ponerme una maestra particular porque los programas eran diferentes. Y bueno, enseguida me actualizaron. Pero había cosas que iba más lenta la provincia en ese momento que Capital. Mira. Pero siempre recordaré a la maestra, que era muy simpática, y un día nos preguntó a todos, éramos unas criaturas de tercer grado, ay, sí. ¿Ustedes son peronistas?
Mirá qué pregunta hacer a los chicos. Se hizo una gritería en el... cada chico repetía lo de su casa, por supuesto. Claro. No, sí, sí, no, no, me acuerdo que fue un barullo del infierno. Quiere decir que eso estaba en el candelero y en el candelero emocional también. Claro. En fin, luego estuve en otra escuela más, porque mis padres volvieron a mudarse a Vicente López, barrio que a mi mamá le gustaba mucho, y el mismo arquitecto que había hecho la primera casa de mis padres hizo la segunda. Pero ese año hubo que vivir, mientras la construían, en una casa alquilada en Saavedra. Y estuve en una escuela que ahora es monumento histórico, en las calles Núñez y Roque Pérez. Mira. Una escuela antiquísima que ahora tiene edificio nuevo, pero conservan el antiguo. Y me tocó tener la misma maestra que había sido maestra de mi papá, la señorita Leticia, cuarto grado, dice ahí. Ay, qué lindo. Sí, Qué lindo. era encantadora, se acordaba perfectamente de mi padre y la pasé muy bien en esa escuela. Qué Era un lindos árbol recuerdos, enorme, Clelia. Disculpa, qué lindos recuerdos. Pero también qué tema esto de las mudanzas, el sí, cambio de... se cambia de ambiente, se cambia de Claro, amigos, no se sí. conserva nada. Es así. Sí, sí, Al sí. año siguiente, finalmente, cuando ya entraba a quinto grado, Ujú. mis padres se mudaron. Y a mi mamá se le ocurrió mandarme a un colegio muy grande, ya privado, Ujú. que allá todavía funciona. Tiene una manzana ese colegio y es Santa Teresita del Niño Jesús, colegio religioso. A mi mamá se le ocurrió que yo iba a aprender a bordar muy bien. Era varios días de doble escolaridad. Esas ocurrencias, Clelia, esas ocurrencias de las madres. Oh. Sí. Porque vio a otras chicas que sí que les gustaba mucho bordar. Claro. Y en quinto grado tuve como maestra a una hermana Teresita, que yo la recuerdo con mucho afecto. Y fue una persona que me entendió. Mira. Que no a todos los chicos los entienden los docentes. Claro. Y era una persona muy inteligente y sé que todavía vive. ¡Ay, mira! Sí, era muy jovencita, en realidad eran Claro. docentes que nos llevaban 6 o 7 años. Claro. Para esa altura yo ya tenía 11 años, quinto grado, a los 12 sexto, claro. Porque el mundo es chico, como dicen las viejas. Sí, es un pañuelo, Clelia. Decimos, voy a decir el verbo bien. Es muy chico y cuando yo estuve coordinando un taller literario en el centro de tercera edad, tuve una señora también muy agradable y que escribía muy bien esta señora. Y era pariente de la hermana Teresita. Ay, mira vos, esas cosas pasan, sí que pasan. Clelia, me ¿sabes dijo que qué, habló amor? con él una vez y me recordaba, así como yo la recuerdo a ella. Qué lindo. Ay, me encantó. No sé qué les pasó a ustedes con todos los recuerdos de Clelia, que seguro que siguen, pero el programa también tiene que seguir. Y yo quiero Eso es ver. todo. Sí. Séptimo grado ya fue feísimo. Era Bueno, una mi amor. persona tonta la que ya fue muy, muy feo. Y ahí empecé la secundaria. Bueno, Punto. 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 Eso es cuestión de arena de otro costal. Escúchame, ¿qué te parece si vamos? Yo quiero escuchar a Marta, a ver qué se acuerda de la escuela primaria, Marta, porque la secundaria la pasamos juntas, pero a ver Sí. qué te acordás de tu primaria.
Sí, sí. La primaria la hice en la Escuela General Belgrano, que era una escuela, debe ser una de las primeras que había acá en Bulón. Ah, Era privada, muy chiquita. ya. Cuando yo empecé, yo venía de Capital, acá las calles eran todas de tierra, y la escuela tenía calle asfaltada. Era Irigoyen y Mateu. Ahí estaba asfaltado. Y bueno, yo venía de mis tíos, a mí, como era la primer sobrina, primer nieta por parte de mi papá, me querían enseñar a leer y escribir. La cuestión es que yo venía sabiendo algunas cosas. Entonces, un poco me aburría. Además, era un poco desprolija, se ve que no andaba bien de la vista, pero no se dieron cuenta. Y entonces cada 2 por 3 me retaban porque, o sea, cuando daban las primeras clases yo prestaba atención, pero cuando empezaban a repetir el mismo tema, yo ya me aburría. Entonces me ponía a hablar con mi amiga Graciela y cada 2 por 3 llamaban a mi mamá porque yo estaba charlando en clase. Eso era los primeros años. Después ya empiezo a estar mejor ubicada a partir de 4.º grado, que es cuando uno empieza a estudiar, y esto que decía Lili de dar lección, a mí eso me gustaba. Entonces, poder explicar, pasar, poner láminas, todas esas cosas me gustaban, entonces empecé a andar mejor. Cuando llego a los últimos años, o sea, la escuela era muy chiquita, o sea, que eso de formar, yo mucho no me acuerdo, pero no era muy importante, no nos retaba mucho, porque enseguida estábamos adentro del aula. El patio era chiquito, éramos pocos. En los últimos años tengo una maestra que era muy jovencita, tenía 17 años, había adelantado años, y como yo era muy buena en matemática, me tenía de ayudante. Entonces me ponía a enseñarle a los otros chicos. Y se ve que eso a mí me vino muy bien, porque yo ahí es donde me di cuenta que yo quería ser docente. Me encantaba enseñar. Claro. Y bueno, todo ese año fue 5.º y 6.º, creo, 6.º y 7.º. Yo ahí es como que estaba cómoda. Igual la escuela mucho no me gustaba porque los bancos eran viejos, era chiquito, o sea, yo tenía otra idea de lo que tenía que ser un colegio. De hecho, después cuando fui maestra, en el Porres implementé las mesitas, las sillitas, los rincones, un montón de cosas que me gustaban a mí, ¿no? O sea que del colegio todo no me gustaba estudiar, me gustaba dar clase, me gustaba estar con mis compañeros, charlar en los recreos. Eras muy Allá, charlatana. Eras muy... sí, Me parece que eras de esos alumnos revoltosos que el maestro los toma como ayudante por... para que no joda. ¿Será? No, no, ¿cómo? Marta González, no. Era bueno. No, 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 pero en 7.º es verdad, o Claro. sea, la maestra le venía bárbaro, alguien que le ayudaba con Claro. matemáticas, que aparte nos querían preparar para el secundario. Yo ahí fue donde me organicé para estudiar secundario con una amiga, con María Dolores, fuimos al Da Vinci a anotarnos, en mi casa no querían que estudie, yo me emperré en que sí, que iba a estudiar, hice una Sí, revolución ahí, la cuestión que estudié. sí, 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 Pero sí. yo tenía muchas críticas hacia la docencia, porque no Ajá. sé por qué las tenía, pero las tenía y por eso las puse en práctica cuando empecé a estudiar magisterio. Claro. Tuvimos la suerte de tener profesoras excelentes en el magisterio. Sí, sí. Matilde y Alicia Rafeta, Matilde Ortiz y Alicia Rafeta, que eran profesoras, una de eh, educacional y la otra de filosofía. Nos hacían ir a buscar bibliografía a la biblioteca del maestro, a la capital. O sea, Sí. mirá cómo conseguíamos la bibliografía, ahora la sacan Bueno, del celular. sí. No Yo sé, te cuento, Martita, que acá tengo un pequeño, es muy cortito, de unos niños a los cuales se les preguntó para qué sirve la escuela. sí, 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 los Sí, escuché. pero en sí, eh, tengan un poquito de paciencia porque no está muy nítido el audio. Espero que lo puedan, son unos segunditos nada más. Estos niños se les preguntó para qué sirve la escuela. Van a escuchar un barullito al principio, porque hay muchos niños, pero luego se va a poder percibir. A ver si lo podemos escuchar.
Que cuando uno soltea, uno llega con el laboratorio. Aunque en algunos se tenés que quedar quietito y sin hablar. Porque es un régimen muy autoritario y perder el tiempo, porque al final vos vas a estudiar y después te lo olvidas todo. La primaria sirve para entrar a la secundaria y la secundaria para entrar a la universidad. Y la universidad ya no sé para qué sirve. Tenemos que... Genial. La Está primaria para genial. entrar a la secundaria para... Y después la universidad no sabe, no tiene ni la menor. Pero estaría bueno, yo no tuve mucho tiempo, pero para la próxima ir juntando audios de nuestros niños, los que estén cercanos, ¿no? Y preguntarle así, ¿para qué sirve la escuela? A ver, ¿qué nos dicen los chicos de ahora? Qué bueno. Yo tengo muchos recuerdos de mi primaria y recuerdo a la señorita Julia. Siempre uno recuerda a una maestra, ¿no? Que como dice Lili, yo me sentí identificada con las emociones y las sensaciones que nos comentó Lili. Y me quedaron algunas cosas feas, como en aquella época, yo te estoy hablando del año 60, Escuela del Estado, se utilizaban los tinteros. ¿Se acuerdan? Ah, Sí, era un cuadrado grande de madera, tenía los agujeritos y tenía tinteros eran de cerámica, no recuerdo el material, pero se rompían. Y pasaba una compañera encargada con el tintero gigante y nosotros tomábamos nuestro tintero y teníamos la pluma. ¡Ay, qué vieja que soy! Y resulta que esa compañera, ¿y saben cómo se llamaba? Blanca, se llamaba Blanca. ¿Por qué me acuerdo que se llamaba Blanca? Porque a mí me dejó azul. No sé si me tenía bronca o qué, pero ella pasó por mi banco, hizo así con el tintero, ¡pum! Marcó todos los tinteros. ah, Ese recuerdo me quedó, por supuesto, para toda la vida. No sé por dónde andará Blanca, pero esas travesuras, ¿no? Pero éramos re felices por nuestra edad que teníamos. La niñez fue feliz. Dentro de todo, por ahí no nos dábamos tanta cuenta, como dice Claudio, eso de lo militarizado, nuca con nuca, pero teníamos un buen vínculo con los maestros. Yo es lo que siento y recuerdo. Y aparte, Luisa, los maestros Sí, conocían a los chicos, los sí, conocían mucho, sabían cuáles eran sus potencialidades, tal vez porque también en cada grado no había más de 20 alumnos, era una cantidad razonable de alumnos. Claro. Pero, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo haber visto mucho tiempo después, y a mí a una de las docentes, que en general eran del barrio aparte, trabajaban en la escuela del barrio, de comentar, digamos, a mí me gustaba mucho el tema del dibujo, las artes plásticas y demás, después no me dediqué a eso, pero me llamó la atención cómo esta mujer se dio cuenta, ya grande, ¿no? O sea, cómo captó eso, ¿no? Yo creo que nos conocían, mucho nos conocían. Bueno, yo creo que los vínculos eran diferentes, pero ya lo digo, no solo por la escuela, sino por el contexto, digamos, con cosas buenas y importante. malas. Vos Pero sabés, Liliana, Sí, cuando estás hablando de eso me hiciste acordar algo, sí. que yo, cada vez que me enfermé, cuando me operaron de garganta o cuando tuve paperas, vino la maestra a saludarme a mi casa. Y eso hacía con cada alumno que tenía algún problemita, iba a saludarlo a la casa, le llevaba un librito para pintar, o no le llevaba nada, pero lo iba a visitar a la casa. ¿Por qué? Como decís vos, en mi escuela primaria, la mayor cantidad de alumnos por aula eran 15, más de 15 no había. Era una ley que tenía esa escuela. Entonces la maestra no tenía 35 alumnos, no podía. Hoy una maestra con 40 alumnos, un maestro con 40 alumnos no puede visitar a los chicos. Pero estaba pendiente de qué le pasaba, cómo era su vida familiar, si tenía alguna necesidad. Eso era maravilloso. Sí.
Y también me sentí, Claudio, identificada con Lili cuando decía que era todo campo. Yo recuerdo que iba desde mi casa a la escuela recorriendo todo un campo y sin peligro alguno, gente. Hoy en día los niños no pueden ir solos, ni siquiera ser retirados. O sea, de la escuela lo tiene que retirar un adulto, aunque sea a la hora de salida. Esto ha cambiado, pero totalmente la sociedad. Entonces, si nos remontamos, como decía Lili al principio, al año 35, en esas escuelas, ¿no? Con ese proyecto de Leticia y Olga Cosentini, que si bien el día de hoy sigue estando en los perfeccionamientos docentes, ¿no? Los profesores ponen ese video, muestran esa escuela, que tiene que ver con otra forma de conectarse con lo que nos rodea, pero que hoy no sé si es tan posible. Yo aquí tengo, por ejemplo, audios de exalumnos de esa escuela. A ver si se escucha. Son exalumnos de la escuela de la señorita Olga, que los docentes Ah, las nos están... hermanas Cosettini. Exacto, Sí. exacto. A ver qué nos dice acá, a ver. Gozar con el cielo, ver la forma de las nubes, observar un follaje de un árbol, escuchar el canto de un pájaro. Únicamente nos tuvimos ese momento poético, darnos cuenta de lo que fue esa época de esa escuela experimental. Fue una escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. En la vida de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, es una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme. Una visión de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. En los momentos importantes de mi vida, pues yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, o en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo siempre esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas no normales, pero intensos, definiciones. No sé si pudieron escuchar bien, ¿no? Pero los exalumnos, o sea, de esa escuela de las hermanas Cosentini, o después del año 2000, están reflexionando sobre qué les pasó, los recuerdos que tienen, ¿no? Porque muchas veces tenemos que pensar que esos alumnos que tenemos en esa escuela primaria seguramente no puedan seguir estudiando, ¿no? ¿Y qué hacemos hoy? ¿Es posible una escuela así, conexión con la naturaleza? Bueno, abrimos acá la reflexión sobre esto. Y a mí me parece que un tema fundamental de lo que veníamos hablando, digamos, con anterioridad, es que los docentes ganaban bien y tenían un solo turno. Ningún docente trabajaba 2 turnos. Entonces, eso es fundamental para poder atender a los alumnos. Y el otro tema fundamental es la cantidad de alumnos, ¿no? Luego el contexto ha variado, obviamente. Las ciudades se han poblado, ya no es ese entorno, digamos, más pueblerino. De cualquier manera, digamos, pedagógicamente, la escuela de las hermanas Cosentini implementó lo que en su momento se llamó la pedagogía nueva, que fue una reacción a la escuela tradicional. Le decían la escuela serena. A mí me resulta muy interesante esto que dice uno de los ex alumnos, de que, digamos,
ha dejado la escuela en él experiencias que le sirven de sostenimiento para la vida adulta. Entonces, ciertamente los docentes, lo sepamos o no, y la escuela, sea consciente o no, tiene ese lugar psicológico, en algunos casos, de ser un lugar de contención y de sostén, que va mucho más allá de los aprendizajes de contenidos. Y en otros casos es lo contrario, son escuelas que no sostienen, que son expulsivas, que se sacan de encima a los alumnos. Bueno, hay mucho para hablar de la escuela de la señorita. Sí. Es una experiencia que inició en el año 35 y terminó en los años 50 porque la cesantearon. La dejaron Y cerraron a esa escuela. La No, cerraron. claro, chicas. Una escuela pública que se llama Carrasco y todavía hoy día existe. Mira, Dejaron cesante a la directora, está en las afueras de Rosario, todavía existe, es una escuela pública. Dejaron cesante a la directora durante el gobierno peronista por cuestiones ideológicas. Yo no tengo muy claro por qué, porque firmaron una solicitada, las hermanas Cosettini en su momento, pero bueno, digamos, es una experiencia muy hermosa de relatar porque fundamentalmente era una escuela activa donde los chicos eran protagonistas, donde salían al barrio, donde salían al patio, y donde se contemplaban un montón de actividades artísticas, música, plástica. claro, Lili, es que tenían en cuenta el libre pensamiento, reflexión, pensamiento crítico. ¿Qué pasó después? ¿No? Lisa, Sí, en los años... Quiero preguntar algo porque Sí, no sé si Clelia. estoy equivocada. ¿Esas hermanas no tuvieron luego una escuelita propia? Mira, Un lugar de aprendizaje, digamos, privado. Eso no lo sé. Yo creo que al tiempo la Olga Cosettini terminó como supervisora, pasado los gobiernos, claro. creo que uno de los gobiernos de la dictadura. Esto como para ver las contradicciones, ¿no? Porque realmente fue Claro. una experiencia activa muy interesante. Se llamaba Escuela Experimental, Gabriel Carrasco. Exacto. En Es, Rosario. En el año 35 estamos hablando. sí, Leticia Cosentini murió en el 2004, chicas. Hay todavía algunas entrevistas que se le hicieron, ¿sí? Bueno, Clelia, contanos un poquito qué pasaba en tus escuelas cuando pudiste acceder a la dirección. ¿Cómo te manejabas con esa realidad que te tocaba? Yo me presenté a concurso en el año 75. Una íntima amiga, fallecida muy joven, lamentablemente, y yo habíamos hecho una terciaria de capacitación directiva. Dijo, Clelia, ¿por qué no nos presentamos juntas? Y bueno, decidimos, bueno, vos elegí dirección, que sos más mandona que yo, y yo pido vicedirectora. Mandona. Sí. Me gustó. Esa es la visión que conservé en el fondo de mis emociones de lo que es un director, que en realidad no debe ser así. Pero eso es lo que yo pensaba, ser más mandón. Recuerdo, pero miren cómo todo está ligado. Recuerdo cuando dimos exámenes, que eran como 6 u 8 pruebas diferentes que había que dar. La primera era una prueba escrita. La tuvimos que ir a dar al partido de San Martín. Y ya se veía una atmósfera opresiva. Nos sentamos a escribir y nos dijeron nada sobre el pupitre. Todas señoras y señores adultos, éramos bien grandecitos todos. Nada sobre el pupitre, dónde pone usted la cartera,
y con los brazos cruzados se paseaban por los pasillitos los inspectores. Y mi amiga, que era una persona de espíritu rebelde, digamos, dijo, yo me voy de aquí. Yo no voy a dar esta prueba, yo no acepto esto. Ay, Elena, pero me dejas sola y bueno, te dejo sola, me voy a tomar un helado. Dejó la prueba y se fue. Y no la dio nunca más. Y yo hice esa prueba y unas cuantas más, que llevó mucho tiempo, y salí vicedirectora de la Escuela 3. Y me tocó como compañera una persona que podía estar en mis antípodas. Era una persona muy, muy religiosa. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Demasiado, era demasiado. Sí, era como demasiado para mí. Pero qué prejuicioso que es uno, ¿no? Sin querer. Nos llevamos perfectamente bien y nos hicimos muy amigas y fueron años muy, muy ricos en el sentido de que uno pudo aplicar alguna de las cosas que creía, porque siempre es menos de lo que uno cree, lo que puede hacer. Y nos tocó la época de la dictadura. ¿Qué vamos a hacer? Pero Mabel, que se llamaba así, mi compañera, era una persona que no se achicaba ante nadie. Me acuerdo que cuando vino no había consejo escolar porque no había elecciones. Administrativamente lo que había era la UAU. Que me acuerdo que una vez llamé por teléfono a la UAU, ahora les voy a explicar lo que es, y era el número equivocado. Y del otro lado me dijeron, no, aquí no hay ninguna UAU, pero si quiere le digo miau. Ay, qué soledad, porque realmente La persona, sí. estar en un La cargo UAU directivo. claro, era unidad administrativa única. Ah, única. Y por supuesto que era un coronel, el intendente del distrito, que me acuerdo que cuando vino a la escuela, Mabel muy amablemente, pero de manera muy firme, lo llevó por toda la escuela y le dijo todas nuestras necesidades. Claro. Pero señora, le decía el coronel, ahora tengo que... No, venga para acá. Había que pintar, había que poner calefacción, había que ver lo que se hacía con los bancos viejos, Claro. había que construir alguna cosa, había que ocuparse. Y era una persona sumamente organizada, Mabel. E hicimos funcionar la escuela como pudimos. Claro. Y recuerdo que vinieron a nuestra escuela muchos testigos de Jehová. Mira. Les voy a explicar por qué, porque nadie se acuerda de lo que les voy a contar. Llegó una vez una circular, cada 15 días nos reunían a los directivos de las escuelas en lo que fue la inspección de enseñanza. Había reuniones para conversar las necesidades de cada institución y para recibir las novedades con las que teníamos que cumplir. Eso sí que era vertical, ¿eh? Como estaba recordando el compañero hace un rato, era verticalismo puro. Había que cumplir. Se supone que las circulares son sugerencias, pero no, había que cumplirlas. Y llegó una circular que decía que aquel que no respetare, venerare y cumpliere con todo lo necesario, con los símbolos patrios, debía ser, si era docente, exonerado, y si era alumno, expulsado. Todas mis compañeras tomaron nota de lo que había que hacer. ¿Cómo era tan críptico eso? Y dije, pero esto, ¿qué quiere decir esto? Yo sí,
yo siempre tuve la desgracia, o sea, de hacer las preguntas impertinentes. Y me dijeron, son los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová que cumplen con la letra, no diré con el espíritu, con la letra del Antiguo Testamento al pie de la letra, justamente, y se basan en una parte del Antiguo Testamento que dice, vosotros sois mis testigos, se basan en la negativa del pueblo hebreo a cumplir con los preceptos babilonios. Ajá. No voy a contar la tradición y la leyenda del que el cielo salva a algunos que querían quemar y demás, por lo cual los chicos de los testigos de Jehová son sumamente respetuosos y se portan muy bien, pero en el momento de izar la bandera o de arriarla, no cantan, se quedan calladitos, porque no están con los símbolos humanos, sino, eso les enseñan los padres, Claro. que no, que están con los símbolos solamente del más allá. Sí, lo que pasa, Y bueno, Clelia, los chicos, no, entonces te Clelia, digo, pero como si hubiera un chico de 6 años callado sí. la boca, ¿lo tengo que echar? ¿Lo tengo que expulsar? Sí. Y si es una docente, bueno, eso es más grave, hay que exonerarlo. Hay que hacer la denuncia y queda expulsado del sistema. Y le dije, bueno, entonces yo tengo que sacar a media escuela. Claro. Porque los chicos en el momento de arriar la bandera o de izarla, siempre empujan al compañero, lo molestan con la mochila, charlan con el de al lado, se distraen, las maestras también charlan, Bueno, que hay que mirar a veces que... Entonces tengo que echarlos a todos. No, me dijeron. A los que hacen esas cosas, no. Hay que ver la intención. ahí está. Dije, pero escúchenme ustedes, somos ciudadanos de un país civilizado. Qué ¿Cómo va. vamos a juzgar intenciones? A menos que se cometa un delito grave, ¿cómo voy a juzgar a una persona por lo que piensa? Y una criatura. Y bueno, pero Clelia, Bueno. discúlpame que te interrumpa. Es que un poquito que se nos va terminando el programa, pero qué interesante todo, ¿eh? Qué interesante. Y bueno, era una época, Clelia, que bueno, la verdad mejor no recordarla. Y por los ¿Saben qué es lo pensamientos, notable? Perdón, porque cuánta gente desapareció, ¿no? Por quiero esos decir pensamientos. algo muy Sí, mi importante. amor, sí. Lo ahí. notable es que todos estuvieron dispuestos a colaborar, Ah, salvo la escuela 3. Por eso teníamos tantos testigos de Jehová. Enseguida se corrió la voz entre ellos para que podían venir a la escuela 3. Eso quería decir. qué Las bueno. personas anotaban y decían, hay que exonerar. Claro. Sí. Ese día yo entendí cómo pudo extenderse el nazismo. Por la Claro que gente sí. común y corriente que aceptó. Claro que sí. Sí, 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 sí. Eso es lo que quería decirles. Gracias, Clelia. Claro que sí. Aparte, el tema de las religiones es la diferente interpretación que tienen los seres humanos sobre las escrituras. De eso, Claudio nos puede hablar un programa ¿Puedo entero. decir una cosita chiquitita con Pero respecto? dale nomás. Cuando surge la Reforma Protestante, se dividieron en muchas iglesias, muchos compartimentos estancos. Y cuando hicieron el primer concilio, luteranos, calvinistas, católicos mismos, surgió un lema, que ese lema tendría que pasar en lo que dice Clelia. El lema dice, en lo principal, unidad. ¿No? En la enseñanza, 2 más 2 es 4, eso lo tenemos que enseñar así. En lo secundario, tolerancia. Si querés cantar el himno, no, hay que tener tolerancia. Y en todas las cosas, amor al prójimo. Qué bueno. Muchas gracias. La verdad que qué programón. Me encantó estar aquí.
Y bueno, recién les cuento que actué como en aquella época y muteé 12 micrófonos, porque digo, de algún lado viene un ruidito raro. Ya, sos maestra de la época de dictadura, vos. Apliqué la dictadura acá en el especial, así que vamos a saludar. Si tienen el micrófono muteado, fui yo. Destáchenlo para saludar hasta la semana que viene. Un gusto conocer a Cleira. Sí, qué lindo. Clelia, espero que te hayas sentido cómoda y seguir teniéndote. Somos unos abusadores acá, porque para hablar de educación tenemos mucho, ¿no? Es que si no viene la semana que viene, está exonerada. Exonerada, sí, sí. Muy bueno recordar estas cosas que hemos vivido y tenemos muchas anécdotas las que hemos pasado por la dictadura y por otros gobiernos, digamos. Está muy bueno recordar estas cosas. Buenísimo, buenísimo. ¿Ven por qué no quiero mutear? Porque después, para desmutearse, apagan la cámara, se van, no encuentran el micrófono. Y eso le está pasando a Marta González, que la amo. Un saludito, Marta. Sí, ocupé mucho espacio yo, ahora me doy cuenta. No, mi Disculpen, amor. Era sí, necesario. quería escuchar a esta La experiencia de ella es muy interesante, lo que Sí. contó me parece muy importante, que la gente sepa cómo vivimos en la época de la dictadura. No creo que está perfecto lo que ella hizo y lo que comentó. Cosa que pudiéramos comentar nosotras también y que ella con su experiencia y con mucha claridad, porque eso de los testigos de Jehová yo lo tengo clarísimo, lo pasamos nosotros también. Teníamos un doctor, Jorge Ojea, que realmente nos aliviaba de muchas cosas porque él se encargaba de que no llegaran, que pudiéramos funcionar bien. Así que realmente es admirable lo que hicieron en esa escuela. Te Bueno. felicito. Gracias, 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 gracias a todos. Nos vamos hasta la semana que viene. Bye, bye.